¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos entonces, o seguimos con el estudio de Apocalipsis, división 2, los mensajes de Cristo glorificado a las 7 iglesias. Esta es la división 2 y este es el subtítulo. B, el mensaje a Éfeso, la iglesia ortodoxa pero sin amor. Ese es lo que vamos a estudiar en este estudio. Apocalipsis 2, del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, el pasaje da inicio al gran mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Pero note un punto significativo. El versículo 1 dice que Jesucristo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, pero Él está en medio de todas las iglesias. Esto significa algo muy maravilloso. La revelación es para todos los siervos y seguidores del Señor. Él dio la revelación para que todos los creyentes pudieran conocer las cosas que van a suceder en el fin de los tiempos. Pero note, si Jesucristo estaba realizando la revelación a todos sus siervos, ¿por qué la carta está dirigida a solo 7 iglesias en Asia? ¿Por qué no estaba dirigida a todas las iglesias a lo largo de los siglos? Veamos este cuadro. La revelación fue dirigida a estas iglesias en Asia: a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, mas no a estas, como la iglesia de Troas, de Mileto, de Colosas, de la iglesia de Hierápolis. La historia de la iglesia nos dice que había otras iglesias en Asia, además de estas, 11. Juan, por cierto, las conocía a todas. ¿Por qué entonces dirige la revelación solo a 7 iglesias? Tiene que haber un motivo, puesto que Jesucristo estaba dando la revelación para que todos sus siervos pudieran conocer los acontecimientos del final de los tiempos. ¿Cuál es ese motivo? Note que Juan no lo dice. 2 cosas nos lo dicen. Hay una clara conclusión. Las 7 iglesias deben ser representativas y tener el mismo tipo de características de otras iglesias. Él quiere que todos los seguidores sigan la verdad de Apocalipsis. Al dirigirse a las 7 iglesias, Jesucristo se está dirigiendo a todas las iglesias del mundo. Cada iglesia, sin importar su condición, puede descubrir qué tipo de iglesia es, examinándose sinceramente sus principales rasgos y verificándose con estas 7 iglesias. Esto se ve claramente al estudiar los mensajes a las iglesias. El primer mensaje es entonces a Éfeso, una iglesia ortodoxa, una iglesia que fue fiel a Cristo y a la palabra de Dios, pero que fue una iglesia sin amor. Y hay 7 puntos aquí en este título. Primeramente, los destinatarios. El segundo que vamos a ver es quién habla, Jesús. El tercero, la recomendación. Cuarto, la queja.
habían abandonado su primer amor. Quinto, el consejo. ¿Cuál era el consejo? Recordar, arrepentirse y hacer. Sexto, la advertencia. Y séptimo, la promesa a los vencedores. Bien, entonces pasamos con el primer punto. Los destinatarios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Los destinatarios de esta carta, la carta está dirigida al ministro de la iglesia, al pastor, así como también a la iglesia. Esto es llamativo, puesto que significa que el Señor hace responsable al ministerio por la iglesia y su bienestar. Cristo espera que el ministro conduzca a los creyentes a seguir el mensaje, que el pastor, ¿no? En segundo lugar, el que habla. ¿Quién es el que habla aquí? Jesús. Como dice Apocalipsis 2.1, la segunda parte, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así dice la palabra del Señor. Entonces Jesucristo es el vocero, el que habla aquí. Jesucristo mismo. Note 2 hechos significativos. Primeramente, Jesús es el que tiene el ministerio de las iglesias en sus manos. Esto significa que el ministro o el pastor es elegido y escogido del mundo por la mano de Cristo. Es nutrido y alimentado por la mano de Cristo. Es ubicado donde está por la mano de Cristo. Es cuidado, asegurado y protegido por la mano de Cristo. Se le da una cercanía especial con Cristo estando sostenido por su mano. Se espera que sea un instrumento en la mano de Cristo. En segundo lugar, Jesucristo es el que anda en medio de las iglesias o de los candeleros de oro. Esto significa que Cristo está presente en medio de la iglesia, que Cristo ve y conoce todo sobre la iglesia, que Cristo está presente para enseñar y hacer crecer a la iglesia, que Cristo está presente para proveer y proteger la iglesia, que Cristo está presente para guiar y dirigir la iglesia, que Cristo está presente como la luz del mundo para dar luz a la iglesia. Amén. Note también que Cristo está en medio de todas las iglesias. No tiene favoritos, no muestra ninguna parcialidad. No hay denominaciones ni barreras con Cristo. Si un cuerpo de creyentes sigue verdaderamente a Cristo, Él está en el medio, justo allí con ellos. Amén. Ahora pasamos al tercer punto, la recomendación. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es la palabra de Dios. Entonces, la recomendación a la iglesia, se le recomiendan 5 cosas importantes. Primeramente, la iglesia obró y trabajó por Cristo. En griego significa trabajar hasta el punto de agotamiento, sudor y extenuación, obrar y trabajar hasta el límite de las posibilidades de uno. La iglesia era una iglesia trabajadora, obradora, una iglesia comprometida a servir a Cristo y al servirlo hasta la plenitud. Aquí hay un pensamiento. No hay lugar para la pereza en la iglesia de Cristo. Cristo espera que todo creyente trabaje para Él, que trabaje hasta el punto de agotamiento. Note que Cristo lleva un registro de nuestro trabajo y de nuestra obra. La idea es que lleva un registro diario. Él sabe de cada gramo de energía que gastamos. Él conoce cuánto nos cansamos y nos agotamos y ya no podemos seguir. También sabe cuánto debemos estar trabajando y cuándo no.
cuándo debemos estar trabajando y cuándo no. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer buenas obras. En segundo lugar, la iglesia soportó pacientemente la palabra. Significa perseverar y estar listos para servir a Cristo y estar en contra de todas las tentaciones y pruebas de la vida. La iglesia fue rápida en estudiar y proclamar el Evangelio y en ministrar a los necesitados. Miren lo que dice 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en tercer lugar, la iglesia no puede tolerar a los que fueron malos. Esto se refiere al pecado y a la maldad, a los hombres que fueron corruptos y contaminados y que vivieron por el mundo en cambio de hacer por Dios. La iglesia no podría soportar al pecado, la vergüenza, la suciedad, la polución, la mugre y la destrucción del mal. La iglesia no puede soportar eso. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En cuarto lugar, la iglesia probó a todos los predicadores y maestros de la iglesia y rechazó a los falsos. Si un maestro confesaba que Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido en carne, era aceptado y se le permitía enseñar. Si negaba, no se le permitía enseñar. La iglesia no podía tolerar a los falsos maestros y se mantenía en contra de toda enseñanza falsa. Eran leales a Cristo, hacían justo lo que exhorta las Escrituras, probaban a los espíritus de los maestros. Como dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en quinto lugar, la iglesia cargó con todo por el bien del nombre de Cristo. Este es un versículo descriptivo, una descripción que conmueve el corazón de los creyentes tiernos. La iglesia soportó, toleró pacientemente, trabajó, no desmayó. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Lo hicieron todo y toleraron tanto por el bien de Cristo. Trabajaron y obraron hasta el punto del agotamiento. Toleraron pacientemente, no soportaron ni trataron con el diablo. Probaron y rechazaron a los falsos maestros. Esta es una imagen significativa de una iglesia verdadera, de una iglesia que se ha entregado al Señor Jesucristo. Es la imagen de lo que una iglesia debe ser. Pero hay algo que falta, algo devastador y destructivo que recae mucho en la vida de la iglesia. De esto se trata el siguiente punto, el punto 4, que vamos a ver. Pero vamos a leer Mateo 10:22. Y seréis, dice, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveremos hasta el fin, hermanos. En cuarto lugar, la queja. Habían abandonado su primer amor. Habían abandonado su primer amor. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así dice la palabra del Señor. Entonces esta es la queja. La iglesia perdió su primer amor. Esto probablemente significa dos cosas. Primeramente, la iglesia y sus creyentes habían perdido sus sentimientos por Cristo. En griego dice
amas el primer amor, ¿no? Los creyentes habían abandonado su primer amor. Cristo ya no estaba primero en sus vidas. Estaban colocándose a ellos mismos y a sus propios asuntos en primer lugar. Y lo mismo sucedía en la iglesia. Sus programas, servicios, ministerios y compañerismo de la iglesia se habían vuelto más apegados a la iglesia que a Cristo. Habían perdido sus sentimientos de calidez y ternura por Cristo. Habían perdido su sensibilidad por Cristo, su fervor, su chispa y unción. Ya no tenían compañerismo, ni comunión, ni oración, ni compartían con Cristo. No como lo habían hecho cuando fueron convertidos por primera vez. No andaban en conciencia de la presencia de Cristo, gozando y regocijándose en Él a lo largo del día. Estaban más apegados a otras cosas y a otros asuntos de la vida. Aquí hay un pensamiento. Imagine a un joven que se enamora de una muchacha. Quiere pasar tiempo con ella y compartir con ella. Quiere estar apegado a ella y colocarla en primer lugar en su vida. Este siempre debería ser nuestro deseo con Cristo, de estar siempre enamorados de Él, siempre apegados a Él. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El segundo punto es que la iglesia había perdido su amor por su gente. La iglesia vio una ruptura que sucedió en su compañerismo y su amor entre sí. Cuando se fundó por primera vez la iglesia, existía un profundo amor entre sus miembros. La iglesia tenía un corazón amoroso y una mano que extendía con ayuda, una disponibilidad para trabajar juntos, incluso durante la persecución. Pero algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? No hay explicación. Las cosas que quiebran el compañerismo o que borran el amor son aplicables también. La crítica, las quejas, la envidia y una mente egoísta. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Pasamos al quinto punto, el consejo. Recordar, arrepentirse y hacer. Recordar, arrepentirse y hacer. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es lo que dice la palabra del Señor. El consejo, entonces. El Señor aconseja a la iglesia que vuelva a Él. Cuando una iglesia o un creyente se desvía, el Señor emite el mismo llamado que emite aquí, regresar. Hay 3 etapas que conforman el regreso. En primer lugar, recordar de dónde uno ha caído. Hay que volver a pensar sobre su anterior amor por el Señor, recordar su presencia, los sentimientos de afecto y ternura, recordar el fervor, la chispa y la unción, recordar el compañerismo y la comunión con Él, recordar el orar y testificar, la conciencia de su presencia, el gozo y el regocijo de su presencia que llenó su corazón. Nuevamente, recuerde la presencia del Señor, el amor que existía entre usted y Él. Recuerde eso. En segundo lugar, arrepentirse, alejarse de lo que fuera que se interpuso entre usted y Cristo y volver a Él. Algo lo alejó de Cristo. Usted está apegado a algo más que a lo que está Cristo. Algo está consumiendo sus pensamientos y energías y manteniendo su mente alejada de concentrarse en Cristo y en el compañerismo y la comunión con Él. Arrepiéntase, aléjese de ese apego y vuelva a Cristo.
y vuelva a Cristo. Miren lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. En tercer lugar, las primeras cosas que hizo, empiece ahora a centrar su mente en Cristo y en tomarse el momento justo para orar. Hágalo todo el día con mucha frecuencia. Reconózcalo a Él en todos sus caminos y Él dirigirá sus senderos. Tómese lapsos fijos para estar a solas con Cristo y estudiar su palabra y orar. Comience a caminar como caminaría Cristo si estuviera andando a su lado, paso a paso y hora tras hora. Haga esto desde el momento en que se despierte por la mañana hasta el momento en que se va a dormir por la noche. Haga eso. Amén. Ahora, sexto, la advertencia. El punto 6, la advertencia. Apocalipsis 2 del 5 al 6. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La advertencia entonces para la iglesia de Éfeso. Cristo advierte a la iglesia que pierde su amor por Él. La advertencia es doble. Cristo quitará, dice la iglesia, el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo hará que la iglesia deje de ser una verdadera iglesia. Deje de ser una verdadera representante de Cristo en la tierra. Deje de ser una iglesia del verdadero reino de Dios. Una iglesia que esté en contacto y unión con Dios. Una verdadera luz y testigo respecto del mundo. Una iglesia del evangelio de Dios. Este es un juicio terrible. Cuán terrible puede verse observando lo opuesto a lo anterior. Si una iglesia ha sido quitada por Cristo, entonces significa que la iglesia no es una verdadera iglesia, es una iglesia falsa. No es parte del reino de Dios, es una parte del reino del mundo. No está en contacto y unión con Dios, solo está en contacto y unión con el mundo. No es una verdadera luz y contacto con el mundo, es una luz en un testigo falso respecto del mundo. No está ante la presencia de Cristo y su luz, está en la oscuridad de este mundo. Aquí hay un pensamiento. ¿Cuántas iglesias han sido quitadas por Cristo? ¿Cuántas iglesias no tienen vida? Son apagadas, son mecánicas, son más que forma. Carecen de la presencia de Cristo en los cultos, carecen de la luz y el testimonio de Cristo y de su poder. ¿Cuántas iglesias hay así? En segundo lugar, son sólidos desde el punto de vista doctrinal, pero han perdido su primer amor por Cristo. Note cuán doctrinalmente sólidos eran los creyentes efesios. Se mantuvieron tan firmes en contra de los nicolaítas. ¿Quiénes son los nicolaítas? No se sabe. Se piensa que acentuaban dos cosas: que Cristo dejó detrás la ley del Antiguo Testamento e instituyó la ley de la libertad cristiana. Que el alma y el espíritu del hombre eran mucho más importantes que su cuerpo. Estas dos cosas acentuaban los nicolaítas. Los resultados de esta doctrina pueden verse claramente. Si no hay ley que nos gobierne, entonces podemos hacer lo que queramos y profesamos que creemos en Cristo. Y si el Espíritu es lo que realmente significa, entonces puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo para hacerme cargo de mi espíritu. Piense, ¿cuánta gente cree que puede vivir como quiere para asistir y apoyar a la iglesia? Si asisten a la iglesia, creen que pueden vivir como quieren ahora, durante la semana. Piense cuánta gente cree que está eternamente segura porque cree en Cristo.
ha sido bautizada y pertenece a una iglesia, sin embargo viven como quieren. Durante la semana viven sin obedecer los mandamientos del Señor. El punto es este. La iglesia efesia había predicado y enseñado y en contra del error de los nicolaitas. Eran sólidos desde el punto de vista doctrinario. Sostenían con firmeza la verdad de Cristo y la palabra de Dios, pero carecían de lo principal, el amor por Cristo. Habían perdido su amor por Cristo. Aquí hay un pensamiento. Note dos cosas. Primeramente, Cristo no dejó de lado la ley. Él cumplió, en otras palabras, Jesucristo abraza la ley y mucho más. Él es nuestro ideal y norma. Ya no seguimos la ley, seguimos a Cristo. Pero recuerde, Cristo abraza la ley y mucho más. Por lo tanto, al seguir a Cristo, terminamos cumpliendo con la ley y caminando en mucha mayor pureza y santidad que la que exige la ley. Mateo 5:17 dice: «No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». En segundo lugar, el alma y el espíritu son importantes, pero también lo es el cuerpo. Debemos cuidar toda nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo. Debemos mantener puros y santos nuestro cuerpo y espíritu. 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pasamos al último punto, la promesa a los vencedores. Punto 7, la promesa a los vencedores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». La promesa a los vencedores. La palabra vencedor da la idea de conflicto, de lucha, ¿no? El vencedor es una persona que vence, conquista y obtiene la victoria. Es el triunfador y el conquistador. ¿Qué debe vencer? Todo lo que aleje su corazón y amor de Cristo y lo apegue al mundo. Cualquier posesión, cualquier placer, cualquier cosa que haya empañado el primer amor del creyente por Cristo. Eso es lo que debe vencer el creyente. Note que la promesa se realiza a los creyentes en forma individual. Por lo tanto, todos los creyentes deben oír los mensajes a las iglesias. Se puede descarriar toda una iglesia, pero es el creyente el que debe vencerlo personalmente. ¿Cómo? Que el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu y que lo siga y haga lo que dice el Espíritu. Si lo hace, entonces será un vencedor. Estas son las gloriosas promesas para el vencedor. 1. El vencedor se le permite comer del árbol de la vida. Este es el árbol de Dios, el árbol que da vida, tanto vida plena como eterna. El árbol de la vida se ve por primera vez en el huerto del Edén. Solo algunos tienen el derecho al árbol de la vida. Y el árbol puede ser quitado también. El árbol puede ser quitado. Miren lo que dice Génesis 2:9. «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». El árbol fue creado en el Edén. En segundo lugar, el vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. El paraíso es el cielo, el lugar donde mora Dios, el lugar de felicidad y éxtasis eternos, de perfección y vida eterna, de plenitud eterna, de amor y gozo eternos, de paz y control eternos. La lista podría continuar infinitamente.
Esta es la promesa gloriosa para el vencedor. Tú eres un vencedor. Según de Corintios 12:4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién estuvo ahí? Pablo. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está el árbol de la vida, en el paraíso de Dios. Aquí hay un pensamiento. Las promesas al vencedor descritas a lo largo de este pasaje son significativas. Son un reto dinámico, un reto por conquistar todo lo que evita que vivamos para Cristo. Amén, hermanos. Este ha sido entonces la palabra del Señor, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Éfeso. Y quiero decirles de que cada iglesia puede compararse con estas 7 iglesias y examinarse sinceramente y ver en cuál de estas iglesias se encuentra. Pero también quiero decirles rápidamente de que las iglesias están en la línea del tiempo. Y esta es una iglesia apostólica, también se le llama, en la línea del tiempo, ¿no? Que está en los primeros siglos después de Cristo, o sea, a los 100 años después de Cristo. Y aquí va a seguir la otra iglesia en el tiempo, la iglesia que sigue, y así. Y quiero decirles que la última iglesia es la iglesia Laodicea, que significa la iglesia apóstata. Y esa es la iglesia en general que tal vez se está viviendo en estos tiempos. Pero poco a poco vamos viendo este estudio que es de Apocalipsis maravilloso. Y ustedes son muy felices porque ustedes están leyendo, están escuchando y están poniendo en práctica. Sean muy felices. ¿Parece que están tristes? No deben estar tristes, porque la Biblia dice que ustedes son felices. Todos aquí, todos los que están viendo este estudio. ¿Por qué ustedes se han animado a estudiar? Porque también hay una promesa para usted, que usted es muy bienaventurado, muy feliz. Amén. Voy a invitarles que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por dejarnos un libro, todo un libro para conocerte más de lo que tú eres y también conocer estas revelaciones del futuro. Gracias, bendito Dios. Y esto nos anima, nos alienta y somos muy felices. Gracias, bendito Dios, nos regocijamos en tu palabra. Y te pido, oh Dios, que a cada uno de los que están escuchando, de los que están viendo estos estudios, que tú los bendigas y que tú, Señor, los llenes de tu gozo, de tu paz, los llenes de felicidad, de bienaventuranza, Señor, porque están escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Toda tu palabra, Señor, es de gozo, que nos alienta, nos anima. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.